Buenos días. El día de hoy les vengo a hablar sobre las diferentes corrientes que presenta la educación ambiental. Son 14. Son importantes porque todas constituyen un papel importante dentro de la educación ambiental y ayudan a formular una educación ambiental de calidad. Son importantes porque pues cuando se habla de espacios de participación en la educación ambiental y pensamientos reflexivos en pro de la solución de problemáticas ambientales, se deben tener en cuenta diferentes entes participantes y pues mediante diferentes mecanismos se ayudan a la solución de problemáticas ambientales. Entonces por eso es que se deben tener en cuenta muchos aspectos en generales para formular una educación ambiental que sea muy general y de calidad. Entonces, bueno, la primera corriente es la corriente naturalista. Esta tiene un enfoque privilegiado cognitivo porque nos habla de que debemos ver los recursos naturales como algo incomprensible. Se deben generar espacios y metodologías creativas y se debe convivir en armonía con el medio ambiente. Las prácticas que se desarrollen dentro de esta corriente se deben dar al aire libre, es decir, pues estar en contacto con el medio ambiente. La segunda corriente es la corriente conservacionista. Esta corriente nos habla de la educación para consumo, nos habla de reciclar, las 3 R: reciclar, reducir, reciclar y reutilizar, y de la escasez de los recursos naturales. Cuando hablamos de la escasez de los recursos naturales, hace referencia a que vemos los recursos naturales como algo cuantitativo, es decir, algo cuantible o numerable que se puede eh, reducir. Vemos los recursos naturales como vemos la naturaleza como recursos naturales, perdón, y hace referencia a que los recursos naturales son como eh, un bien de materia prima, de donde se obtiene la materia prima. Por eso es que habla de recursos. Entonces, los recursos naturales en cuanto a calidad y cantidad. Cuando habla de calidad, hace referencia al estado en que se encuentra el ambiente, y la cantidad, la parte cuantitativa que se puede obtener de él. Este tiene un enfoque privilegiado social porque prima el bien social de los recursos naturales. La tercera corriente es la corriente resolutiva y pongo el ciclo PHBA de planear estrategias, formular estrategias. Estas estrategias se deben ejecutar en hacer, se deben ejecutar, llevar a cabo. Se deben verificar que estas estrategias ejecutadas estén siendo óptimas a la resolución de las problemáticas o de los objetivos, del cumplimiento de los objetivos. Y actuar cuando si estas estrategias formuladas no son eficientes al cumplimiento de esos objetivos, se deben actuar y modificar para el cumplimiento eficiente. Este tiene un enfoque privilegiado cognitivo y social. Habla de que debemos ver los recursos naturales como un conjunto de problemas. Se debe modificar el comportamiento del ser humano y mediante el comportamiento del ser humano se puede dar a la resolución de problemáticas ambientales. La cuarta corriente es la corriente sistémica. Hace referencia a que los componentes están interrelacionados, el componente tanto biológico como social. Digamos, hace referencia a que están relacionados, presentan, digamos, un estado simbiosis, un estado de simbiosis, es decir, que se benefician mutuamente. El medio ambiente el componente biológico nos provee alimento y refugio, y el ser humano pues eh, lo acaba lastimosamente. Entonces hablamos de sistemas interrelacionados, es decir, como cadenas que están enlazadas entre sí, están interrelacionadas.
Hablamos de fenómenos asociados, hace referencia cuando ocurre un fenómeno, un enlace de estas cadenas, se genera como un efecto bola de nieve que desencadena más efectos negativos en, digamos, como que en las cadenas siguientes a las que se presenten las rupturas, se presentar rupturas. Y ahora de la relación acción-respuesta, cuando se genera una acción, una respuesta en cadena. La siguiente corriente es la corriente científica. Esta corriente nos habla de las relaciones causa y efecto. Habla de la verificación de hipótesis mediante experimentos y gracias a esto podemos obtener nuevos conocimientos. Esta tiene un enfoque privilegiado cognitivo. A la siguiente corriente es la corriente humanística. Esta corriente tiene un enfoque privilegiado cognitivo y nos habla que debemos ver el medio ambiente como un medio de vida. Entonces, la relación naturaleza-cultura, la naturaleza, la que provee el medio ambiente, y la cultura, cómo nos adaptamos a ella. Se deben aspar espacios de contacto, es decir, el contacto, y al igual que la corriente naturalística, se debe dar al aire libre con contacto con el ambiente, mediante la participación de personas. La siguiente corriente es la corriente ético-moral. Se dan valores ambientales que inculcados en el humano, que busquen un enfoque, tengan un enfoque efectivo en la reflexión y la conservación del ambiente. Este gráfico hace referencia a la toma de decisiones porque acá en la corriente ético-moral prima sobre todo la toma de decisiones o el componente moral de la persona a la hora de una decisión. Entonces, sí, prima el bien económico de lo natural. La siguiente corriente es la corriente holística. Esta habla sobre la perspectiva de la persona, es decir, mediante el desarrollo del ser humano, el crecimiento, este adopta como unos valores dependiendo pues de su entorno y una forma de ver distinta a las demás personas a ver el ambiente. Entonces, esta perspectiva de las personas nos da un sentido de las relaciones. Estas relaciones son las que tiene la persona con el ambiente. Nos habla sobre la psicopedagógica y de procesos de formación. Esta tiene un enfoque privilegiado cognitivo. La siguiente corriente es la corriente bioregionalista. Nos habla sobre las personas concientizadas mediante procesos de capacitación y fortalecimiento de ideas en espacios comunitarios y participativos. En los espacios comunitarios se tienen en cuenta los padres de familia y entes representantes de diferentes cabildos o territoriales que tengan una labor de representamiento. Y la participativo, pues el planteamiento de ideas, de diferentes ideas, y se deben dar en espacios sin delimitación política, cuando compartan recursos naturales dentro de su jurisdicción. Ambas partes involucradas están en la obligación y en el deber de actuar en conjunto para la solución de las problemáticas ambientales que se den o que se presenten. Esta tiene un enfoque privilegiado social porque tiene en cuenta la participación de las personas. La siguiente corriente es la corriente práctica. Esta corriente nos habla sobre la acción humana, es decir, el comportamiento del ser humano, y nos invita a reflexionar y actuar. A reflexionar es a modificar el comportamiento que tenemos, la forma de ver que vemos y que tenemos de actuar al ambiente, y a actuar, a modificar esas acciones que tenemos. A investigación-acción, mediante los procesos de investigación y formación de criterio, nos ayuden a actuar frente a las diferentes problemáticas. ¿Cómo podemos actuar? Mediante la solución y la formulación de diferentes metodologías
y proyectos que lleven a cabo como objetivo la solución de problemas ambientales. Entonces, ahora de la participación de partes para cambios. Este gráfico hace referencia a eso, a la participación de partes para cambios. Cuando diferentes partes de diferentes orígenes participan y unen fuerzas y aportan diferentes ideas y conocimientos, se pueden llevar a cabo cambios que son efectivos en pro de la conservación de los recursos naturales. Esta, 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 esta corriente práctica tiene un enfoque privilegiado cognitivo y social. La diferente corriente es la corriente etnográfica. Esta corriente nos habla de que tenemos unas tradiciones y culturas diferentes a las usuales o a las habituales que todos conocemos. Estas tradiciones se deben tener en cuenta. Las costumbres también, tradiciones, ¿por qué? Porque es la forma de ver las personas de diferentes etnias o aborígenes, de su forma de ver el ambiente, y las costumbres es su forma de actuar, cómo desarrollaban eso y cómo hacían frente al ambiente. Integrar culturas. Es importante integrar las culturas porque estas culturas, al igual que las diferentes entes, tienen conocimientos muy distintos. Es importante integrarlos y implementarlos en conjunto para llegar a soluciones muy generales. Es por esto que no integramos las culturas, es que tiene un enfoque privilegiado social. La siguiente corriente es la corriente ecoeducativa. En esta ecoeducativa nos habla de la ecoformación, de la formación a base de la ecología, de preservar el medio ambiente mediante la formación de los diferentes niveles de educación, ya sean los formales e informales. Entonces, en contacto con el ambiente, también al igual que la naturalística y la humanística, se debe dar en contacto con el ambiente, al aire libre. Las prácticas específicas, esas prácticas específicas, perdón, hace referencia a que estas metodologías que se vayan a realizar deben ser enfocadas en la solución de la problemática local. Estas se pueden dar en todo contexto, pueden ser generales, tienen un enfoque privilegiado social. La siguiente corriente es la corriente sostenible. Esta, esta corriente nos habla de preservar los recursos naturales. Busca desarrollar en los consumidores diferentes capacidades de elección mediante el aporte de ideas diferentes. Esta tiene un enfoque privilegiado naturalista. Respondiendo a la pregunta de cuáles son importantes para dar una, una educación en contexto, yo pienso que todas son necesarias. ¿Por qué todas? Porque digamos que todas están relacionadas entre sí. Yo no puedo excluir al hablar de la educación ambiental o de la educación como tal. Yo no puedo hablar de procesos de participación ni de ideas sin incluir a espacios de aborígenes o etnias. Y no puedo hablar tampoco de espacios de solución de problemáticas ambientales cuando no tengo procesos científicos que me lleven a cabo formulación de hipótesis e ideas a la solución de problemas. También en la educación se deben tener en cuenta procesos de reciclaje, la ecoeducación. Se deben tener en cuenta también formar desde los más bajos niveles de educación, es decir, los primaria, valores que inculquen en los menores para que ellos crezcan y tengan afecto hacia el medio ambiente. Lo humanístico, la perspectiva también es importante porque todas las personas tienen diferente forma de ver al medio ambiente. Hay unos, valga la redundancia, les importa más o les importa menos. Entonces tener en cuenta y llegar como a cabo una, una respuesta en conjunto o que nos beneficie a todos. Proceso sistémico, todo eso algo está como enlazado, debe estar bien
organizado y conjugado para que pueda haber una educación ambiental de calidad. Todo se debe planificar, actuar, todo, yo por eso pienso que todo está relacionado. Entonces, gracias.